Bien, como les decía, este es el último programa del año y me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que pasó este año. Un año difícil, largo, complicado, difícil para vivir, sobre todo para muchos argentinos, porque hubo muchas cosas, novedades que conmovieron a la sociedad, tanto por lo que pasó como por lo que pasó y tal vez no debió pasar. Fíjense, si hay un momento de inflexión en la vida de los argentinos fue el 28 de junio. Ese día hubo elecciones de mitad de mandato que el gobierno perdió, a pesar de que desconoce la derrota, lo desconoció el expresidente Kirchner la semana pasada. Pero a mí siempre me gusta, para hablar de ese tema, dar dos ejemplos de qué es lo que pasó. Ustedes saben que la Argentina tiene en 7 distritos, que son los 4 grandes que conocemos, Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, más 3 distritos medianos, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán. En esos 7 distritos tiene más del 75% de los votantes, de los electores argentinos. De esos 7 distritos el gobierno perdió en 6, ganó solamente en Tucumán. Y el otro dato es la relación de fuerzas parlamentarias. Perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y hoy está empatando y con algunas cosas perdiendo en la Cámara de Senadores, cosa que no pasaba. Estas dos cosas reflejan la derrota. Más allá de números, más allá de estas dos cosas. Además, obviamente, de que el expresidente Kirchner, hombre fuerte del actual gobierno y líder supuestamente del partido gobernante, perdió personalmente en la provincia de Buenos Aires. Si todo esto no es una derrota, yo no sé cómo es una derrota. Pero el problema es qué pasó después. Y después lo que pasó es que estábamos frente a un gobierno, por eso antes del 28 de junio, es casi una nebulosa que uno no se acuerda qué pasó antes del 28 de junio, porque lo que pasó después del 28 de junio, que creíamos que iba a ser una situación mucho más tranquila, serena, donde el gobierno iba a asumir cualquiera haya sido el resultado, y si era la derrota, iba a hablar en el acto con quienes ganaron para tratar de manejar razonablemente estos 2 años que quedan hasta el 2011. En lugar de eso, el gobierno desconoció la derrota, aprovechó los 6 meses que le quedaban hasta diciembre, cuando se iba a producir el cambio en el Parlamento, y empezó a sacar un montón de medidas, superpoderes, emergencia económica, prórroga de emergencia económica, que la actual presidenta votó en contra cuando era senadora y aún cuando su marido era el presidente de la Nación. En este mandato se renovó, se prorrogó la emergencia económica. Presupuesto del 2010, que obviamente es un año, el año próximo, donde iba a haber otro parlamento, y sin embargo se apresuraron a sacarlo con la mayoría anterior, que era una mayoría que ya no expresaba a la sociedad argentina. Y la famosa ley de medios audiovisuales, que dividió al país, dividió a los periodistas, dividió a todo el mundo, pero lo que importa de esa ley es cómo se forzaron reglamentos, cómo se forzaron garantías constitucionales, hasta el punto de que hoy ya hay 3 jueces, uno en la capital, otro en Salta y otro en Mendoza, que la declararon inconstitucional, y uno de ellos, el de Mendoza, más que nada por cómo se la aprobó, no por el contenido de la ley, sino por todos los reglamentos que se violaron para ser aprobada. Todo esto hizo que estos 6 meses, después de la supuesta derrota, fueran de un nivel de confrontación, de crispación y de agresión por parte de los que gobiernan, que realmente se pudo haber evitado. Hasta que llegamos a diciembre, y entonces el gobierno se encontró con la novedad, que ya estaba cantada el 28 de junio. La novedad es que tenía cámaras legislativas que no le iban a responder. El primer dato fue el 3 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados se reunió en su reunión preparatoria y lo dejó al kirchnerismo en una ínfima minoría. 90 diputados kirchneristas no bajaron a la sesión, y la Cámara de Diputados está integrada por 257 diputados. Cuando estuvo el resto de los diputados en el recinto, recién bajó el kirchnerismo, pero quedó reflejada la relación de fuerzas. Lo único, el núcleo grueso que le queda, duro que le queda al kirchnerismo, a la Cámara de Diputados,
son 90 diputados de 257. El segundo dato fue la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de los senadores, que en bloque o separadamente sumaron 37 senadores, exactamente la mayoría de la Cámara de Senadores, para apoyar los planteos de las provincias por la arbitraria distribución de la coparticipación federal. Otra vez, en este caso, tuvimos la mayoría adversa al gobierno en la otra Cámara Legislativa. Todo eso en un año económicamente malo, todo eso malo porque la Argentina sufrió consecuencias económicas internacionales y consecuencias de manejos económicos internos que provocaron una caída de alrededor del 3% del PBI. Pero estas son las cosas que pasaron arriba. Yo a mí me quisiera decir algo sobre lo que le pasó a la sociedad, porque la sociedad vivió, más allá de estas cuestiones, allá en la cúpula de la política, vivió problemas de inseguridad muy graves, vivió problemas de dificultad por el caos que se vive en la calle. Vivir en Buenos Aires, sobre todo, es muy difícil. Hubo mayor pobreza, mayor desocupación, mayor inflación en este año, y estas son cosas que pegan de golpe en la sociedad. Esperemos que el año próximo, por lo menos, se acepten las relaciones de fuerza, los derrotados acepten que estén derrotados y los que han ganado tengan más razones que la especulación para una victoria rápida y breve, tengan más razones para tener programas, proyectos comunes que lo hagan confiar a la gente. Esperemos que ese año sea posible, porque si el próximo año sigue la inercia del año que estamos despidiendo, va a ser un año muy complicado y es el último año antes de la elección presidencial del 2011, es decir, el último año en plenitud que va a tener como jefa de Estado a Cristina Kirchner. Esperemos que sea mejor que los 3 años que la habrán precedido. Chau, hasta el lunes y feliz año nuevo.